Lo ideal es que después de este primer pastoreo hagamos algunas labores agronómicas, como control de plagas, malezas y enfermedades, si es que las hubiera. En este caso, los muchachos nos están ayudando aquí con la primera fertilización. Es la fertilización de establecimiento, solamente la mitad de la dosis recomendada para producción. Y solamente se va a hacer eso ahorita, después se deja descansar la pradera hasta que desarrolle completamente madurez fisiológica, floración y fructificación, hasta que nos dé semilla. Pues seguimos con el tema general de establecimiento de praderas. Ya vimos que los temas principales eran, por supuesto, checar la época, densidad y el método de siembra, hacer la preparación del terreno y luego hacer la siembra de acuerdo a las recomendaciones de semilla pura viable y a como marque el fabricante. Bueno, una vez hecha la siembra, cuando ya viene la pradera, les decía que es muy importante mantenerla libre todo el tiempo. Toda la vida de la pradera debe estar libre de malezas, plagas y enfermedades. Pero esto es mucho más importante durante la época de establecimiento. Entonces, estos temas de manejo de plagas, enfermedades, malezas y fertilización son temas también del manejo agronómico de la pradera. Van a ser para toda la vida. Pero en este caso vamos a hablar de la fertilización, de establecimiento de la pradera, que normalmente se sugiere que sea más o menos la mitad de la dosis recomendada para los años futuros de la pradera en que se mantenga productiva. Entonces, por ejemplo, en términos generales, ya vimos que de acuerdo a lo demandante que sean las especies en fertilidad de suelos, las más productivas requieren dosis más altas de fertilización, las intermedias mediano y las menos productivas dosis más bajas. En este caso estamos lidiando con el establecimiento de una pradera de zacate Tanzania de mediana productividad, que ya vimos cuáles son sus características y sus necesidades de adaptación. Normalmente la dosis recomendada para esas praderas es de 120-50-0 kilogramos de nitrógeno, fósforo y potasio por hectárea y por año. Y ya decíamos que el nitrógeno se tiene que dividir en por lo menos 2 aplicaciones durante la época de lluvias. Ok. Como estamos en la etapa de establecimiento, vamos a sugerir la mitad, ¿da? 60-25-0. Pero como afortunadamente en este rancho mandaron a hacer análisis de suelos, nosotros los interpretamos aquí junto con el productor y ya le hicimos su propia dosis de fertilización, tanto para los cultivos como el maíz forrajero, como para las praderas. Y en este caso nos salió una dosis recomendada para sus praderas de Tanzania de 135, 50, 35, más por lo menos 10 kilogramos de azufre, que estos suelos resultaron ser muy deficientes en azufre, y otros microelementos que ya aplicamos durante la siembra cuando le metimos sales mineralizadas a la semilla. Ahí aplicamos los microelementos. Pero bueno, volviendo a la fertilización más fuerte, ¿no? Más de 80 han sido encontrados en los tejidos vegetales, pero solamente 16, o alrededor de 16, han sido encontrados como elementos esenciales. Bueno, esos elementos esenciales se obtienen del aire, tales como el hidrógeno, el carbono y el oxígeno, para formar las estructuras carbonadas de los compuestos orgánicos. Eso los obtiene la planta del aire. Del suelo obtiene el resto de los elementos minerales, y los elementos minerales los dividimos básicamente en 2, macroelementos y microelementos. Los macroelementos se necesitan en cantidades porcentuales, de acuerdo al análisis de suelo, y los microelementos se necesitan en partes por millón, o muy pequeñísimas cantidades, que pueden ser añadidos solamente una vez, como lo hicimos en la siembra, y entonces ya nos olvidamos porque va a haber un reciclaje de nutrimentos con los animales en lo futuro. Volvemos entonces a los macroelementos, que todavía se dividen en primarios y secundarios. Los macroelementos primarios básicamente son el nitrógeno, el fósforo y potasio. Todo lo que los fertilizantes traen en su fórmula casi siempre está indicado en el porcentaje que traen de nitrógeno, fósforo y potasio, NPK. Entonces, después de estos
macroelementos primarios, tenemos unos macroelementos secundarios: calcio, magnesio y azufre. En este caso, por ejemplo, estos suelos tenían suficiente cantidad de calcio y magnesio, pero les faltaba azufre. Lo estamos añadiendo en una de las fuentes de fertilización. Entonces, les voy a decir que casi todas las recomendaciones se hacen en base a los macroelementos primarios: nitrógeno, fósforo y potasio. Ya les dije, las praderas, mientras más productivas son, más demandantes de fertilizantes. Ya sabemos que hay reciclaje de nutrimentos a través de las heces y deyecciones de los animales, pero como quiera, parte de los elementos son exportados del suelo, de la tierra, de la pradera, a través del producto animal que obtenemos día con día, ya sea carne o leche. Entonces, esos elementos que son exportados o extraídos del suelo deberían ser recuperados en las dosis de fertilización. Entonces, así es como llegamos a la recomendación. En este caso, como ya teníamos también los análisis de suelos, llegamos a una recomendación, les decía, de 135, 45, 35 más 11 de azufre. Nitrógeno, fósforo, potasio y azufre, que vamos a tratar de incorporar en una mezcla con fertilizantes que contienen esos elementos precisamente. La urea o 4600, el DAP, fosfato diamónico o 18460, esta mezcla física triple 17 y este fertilizante llamado sulfato de amonio, que tiene 20.5 o 21% de nitrógeno. Los vamos a mezclar en las proporciones adecuadas para obtener la dosis recomendada: 135, 45, 35 más 11 de azufre. Y entonces eso lo vamos a hacer a mano, en este caso, como es poquito lo que vamos a fertilizar después del pastoreo de los animales. Vamos a ir aplicando su fertilización. Después del primer pastoreo se aplica la primera fertilización. Y entonces vamos a mezclar. Echamos la urea primero, hacemos un bultito, tratamos de mullir los terrones que tengan, los pisamos, los aplastamos. El caso es que no queden esos terrones. Sobre esa base de urea le vamos a aplicar el DAP y fosfato diamónico, medio bulto nada más. Ajá. Esta va en menor proporción. Ajá. Ok. Entonces, ahí llevamos urea, un bulto, DAP, medio bulto, triple 17, un bulto entero. Correcto. Y después le incorporamos el sulfato de amonio, medio bulto de sulfato de amonio. Esa es la proporción que se da en la recomendación de fertilización. La dosis de fertilización para las plantas o las praderas es igual que la ración que se hace para los animales y se hace en función de los requerimientos que tenga la planta, la productividad que usted espera de la planta y los ingredientes que tenga para suplir esas necesidades que tiene. Ya lo vimos aquí, lo vamos a mezclar. Igual en grandes cantidades se podía utilizar una mezcladora. En grandes cantidades, si se hicieran toneladas de esto, podríamos utilizar una mixer o una revolvedora, que es como ellos hacen las mezclas físicas. Estas mezclas en el rancho tienen la ventaja de que son hechas de acuerdo a la necesidad propia del cultivo o de la pradera que vamos a sembrar. Si la mandamos a hacer, no la pueden hacer algunos fabricantes. Igual, para la aplicación del fertilizante en grandes cantidades, se utilizan fertilizadoras mecánicas, pegadas al tractor. Y puede uno aplicar 2-3 toneladas de fertilizantes diarios con el tractor.
Pero ahorita, como estamos utilizando el pastoreo rotacional intensivo, los potreritos que quedan después del pastoreo son realmente pequeños y la gente lo puede hacer perfectamente a mano con un cubo. Un cubo que se cargan al hombro y van boleando en el potrerito que dejaron los animales donde anduvieron pastoreando apenas ayer o antier. Y así se va fertilizando. Todo el tiempo se van fertilizando nuestros potreritos detrás de los animales. Igual que si necesita control de malezas, que hubiera una malecita por ahí, detrás de los animales vamos haciendo el control de malezas, ya sea manual, mecánico o químico. Pero son potreros chiquitos que son fáciles de trabajar. Una gran ventaja de establecer los métodos de pastoreo rotacionales intensivos. Mucho mejor manejo agronómico de la pradera. Todo el mundo ya casi sabe cómo se hace, pero es bueno que tengamos una imagen aquí con los amigos de Corteva. Como les decía, esta es una pradera de Tanzania recién establecida, es decir, se sembró el 2 de julio, hoy es 10 de septiembre, hace 2 meses y una semana que se sembró. Antier se le dio el primer pastoreo, un evento muy importante en la vida útil de las praderas, su primer pastoreo. Ya explicamos en qué consiste y ya explicamos cuándo se debe hacer. Ahora, lo ideal es que después de este primer pastoreo hagamos algunas labores agronómicas, como control de plagas, malezas y enfermedades, si es que las hubiera. En este caso, los muchachos nos están ayudando aquí con la primera fertilización. Es la fertilización de establecimiento. Solamente la mitad de la dosis recomendada para producción. Y solamente se va a hacer eso ahorita, después se deja descansar la pradera hasta que desarrolle completamente madurez fisiológica, floración y fructificación. Hasta que nos dé semilla, lo que vamos a hacer es vamos a dejar que las plantas se desarrollen, que completen su madurez completamente, que se desarrolle el sistema radicular, que lleguen a floración y a fructificación, es decir, que asemillen. Esta cantidad de semillas nos va, toda la semilla que brote más o menos en el mes de noviembre, nos va a servir para asegurar que ese banco de semillas recubra por completo las áreas donde todavía nos quedaron vacías durante la siembra. Pero el desarrollo además fisiológico de la planta permite que el macoyo se desarrolle completamente y cubra mucho más cobertura basal, que es lo que nos interesa. Total, que después de que asemille, se le puede echar animales, ya sería durante la sequía. Tendríamos mucho forraje de aquí en pie, heno en pie, que lo podemos pastorear como querramos durante la sequía. Y en realidad, la vida productiva de esta pradera, con toda la intensidad posible, empieza a principios de lluvias del año que entra, con un corte de uniformidad que se da a principios de lluvia. Y entonces empezamos con el sistema de pastoreo intensivo, control y todo el manejo agronómico y el manejo del pastoreo que hemos visto que se debe hacer para las praderas. Esa es entonces la primera dosis de fertilización que estamos dando a esta pradera de Tanzania. Y esto es parte de Pregúntale al experto.